Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos este año, Señor, estudiar tantos libros, estudiar estas enseñanzas, Señor, de tu palabra que nos has permitido, Señor, llegar hasta hoy, Señor, a empezar un nuevo libro, Señor, y uno tan importante como es el Evangelio de Lucas. Te pido, Señor, que seas bendiciendo estos estudios que vamos a empezar el día de hoy. También te ruego, Señor, que seas bendiciendo a los hermanos que por diversas circunstancias de pronto no están aquí, Señor, con nosotros, ya sea por cosas ajenas a su voluntad, Señor, o por temas de salud. Sé bendiciéndolos donde sea que estén, y donde sea que estén, Señor, permíteles recordar, Señor, el buscarte, Señor, el orar, el estudiar tu palabra. Te pongo, Señor, en tus manos los que de pronto vienen en camino para que lleguen contigo. Entonces, Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Lucas. Y recordemos, Lucas es uno de los ¿cuántos evangelios? Cuatro evangelios. ¿Y cuáles son los 4 evangelios? Lucas y Juan. Eso. ¿Y qué particularidad tendrá el libro de Lucas? ¿Qué saben ustedes del evangelio de Lucas? Está dirigido a los griegos. ¿Qué otra cosa? Tiene mucha particularidad porque menciona mucho lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, sobre todo su nacimiento, los detalles, es muy explícito. Eso, hay algunos libros que se centran mucho en la parte del nacimiento, entre ellos está Mateo y también está Lucas. Solo que Lucas tiene una particularidad. Este Lucas como que ahonda en algunos detalles que otros evangelios de pronto no. ¿Sí? Entonces, lo que el hermano decía también es cierto. El libro de Lucas es un libro que, cuando uno va a mirar los evangelios, cada evangelio, o sea, no hay una razón por la cual hay 4 evangelios, ¿cierto? Cada uno fue escrito por un autor diferente. Y cada uno de esos autores está enfocando en predicar el evangelio y dejar un registro enfocado a un tipo de público diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro de Juan le llega a un público que posiblemente está queriendo entender más cosas profundas en una parte de Jesucristo. Lucas también se centra en otro tipo de público, ¿cierto? Que es de pronto un poco más estudioso, es un poco más letrado, ¿cierto? En cambio, cuando uno va y mira, por ejemplo, el libro de Marcos, ¿qué particularidad tendrá el libro de Marcos? El Evangelio de Marcos. ¿Será el más largo o el más corto? En cantidad de palabras. Marcos tiene Marcos. 16 capítulos. Es 16 capítulos, es de los más corticos, pero va al grano. ¿Cierto? Cuando uno lee Marcos es muy bueno porque uno va viendo los temas rapidito, sin tanto detalle, pero va viendo todos los temas. En cambio, ¿cuál será la particularidad del Evangelio de Mateo? Pues tiene 28 capítulos. Sí, pero no es la largura, sino como en lo que se enfoca. En el Sermón del Monte, pues a que me llama a mí más la atención el Sermón del Monte, porque aquí el Señor nos muestra prácticamente la obra que Él hace, y nos invita a que nosotros también hagamos. O sea, Él es como un ejemplo. Claro, Jesús pero es un ejemplo en la vida, y Él muestra lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces nosotros debemos seguir. Claro, pero cuando uno va y mira la estructura, es una estructura y es un público. ¿Cuál era el público objetivo del libro de Mateo? Los judíos. Entonces vamos viendo que cada evangelio tenía un propósito, pero todos en su conjunto hablan de esa época en la que Jesucristo estuvo aquí en el mundo. Claro, y particularmente el libro que vamos a estudiar, que es de Lucas hay que saber que era un griego, médico y compañero de viaje del apóstol Pablo. O sea, tenía una profesión, un oficio. Y hay algo muy particular, mis amados hermanos, con relación a los evangelios, y es que son 4 evangelios, y 2 de esos evangelios son escritos por apóstoles, que son Mateo y Juan. Mateo y Juan son apóstoles, pero Lucas y Marcos no eran apóstoles. Estaban dentro del grupo, claro, y eran discípulos, mas no estaban en ese círculo primario de los 12 apóstoles, ese grupo que llamó el Señor. Entonces, son perspectivas muy especiales, y de todos se rescatan cosas necesarias para nosotros hoy como iglesia, que son fundamentales. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a dividir esta es una introducción al libro. Hoy no vamos a empezar propiamente a estudiar el libro,
sino que eso va a ser un tema que vamos a estar viendo durante los próximos meses. ¿Cierto? Lucas, no vamos a correr con el libro de Lucas, vamos a ir poco a poco, vamos a ir estudiando capítulo por capítulo. Tiene muchas cosas muy importantes que vamos a estar viendo durante básicamente ya el próximo año que vamos a empezar. Pero el día de hoy vamos a empezar esto como una introducción. Pero entonces, el día de hoy vamos a ver tres cosas. La primera es hablar sobre quién era el escritor, ¿cierto? ¿Quién fue Lucas? El segundo es entender un poco más sobre cuál era el ambiente y cuál era el fondo histórico del tiempo en el que el Evangelio de Lucas fue escrito. Y por último, ¿cuál es el propósito del Evangelio, ¿cierto?, de Lucas? ¿Cierto? El Evangelio en general sabemos cuál es el propósito, pero ¿cuál era la idea detrás de tener un escrito como este? ¿Cierto? Y vamos viendo de que resulta que Lucas es el primer libro de una continuación. Resulta que Lucas, ¿cuál fue el otro libro que escribió? Los Hechos. Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces podríamos decir que Lucas es el primer libro que Lucas escribió, el Evangelio de Lucas, y el segundo es el de Hechos de los Apóstoles. Ese es el libro histórico de todo el Evangelio. Sí. Nuevo Testamento, pero Claro, y si vemos de que Hechos era el libro histórico, realmente Lucas también sería uno de los dos libros históricos, porque Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles son dos tomos de la misma historia, o sea, va en orden. Entonces uno empieza Hechos y entonces ahorita vamos a ver cómo empieza Hechos y cómo empieza Lucas, porque empiezan muy parecidos. Y antes de empezar, quiero que durante la clase estemos pensando en la siguiente verdad central. Dice, la seriedad de Lucas al escribir este Evangelio tuvo como propósito que esto sirviera como una base sólida a los lectores. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar hablando de quién era Lucas. Ya por esto te digo varias de las cosas que también están aquí escritas. ¿Cierto? Lucas es famoso por tres situaciones. Resulta que, bueno, aquí sí me equivoqué. Resulta que estaba aquí, puse que era gentil, no, que el libro estaba enfocado a los gentiles, a las personas no judías. Pero él también era griego. Sí, no. Él era mezcladito. Mezcladito. Había otro que también era mezcladito. El apóstol Pablo también era mezcladito. Hijo de padre griego y de madre judía. Exacto. Pero vamos a ver un poco más. Entonces, lo primero es que resulta que Lucas se sabe que era médico, ¿cierto? Su profesión era ser médico. Y el libro como tal, ¿cierto? Es un libro que Lucas lo escribió a los de su propia como naturaleza. Resulta que el lugar donde nació Lucas, ¿sí saben dónde es? Lucas. ¿Dónde nació? ¿De dónde era oriundo? Es muy fácil. Es muy fácil porque viene de una ciudad que es muy parecida a este departamento. Él venía de Antioquía. ¿Cierto? Hoy en día Antioquía es una ciudad que todavía existe, queda en lo que hoy en día es Turquía, ¿cierto? Pero en esa época hacía parte del Imperio Romano que estaba vigente en ese entonces, ¿sí? Y resulta que Lucas era miti-miti. Él venía siendo de esos judíos que habían nacido en la diáspora, ¿cierto? O sea, era una persona que su familia sí tenía ascendencia judía, pero él no nació en esa área, sino que nació en otra parte y por diferentes razones, de fiestas judías y otras cosas, terminó yendo a Jerusalén. Allá encontró a Jesucristo, a Cristo, y decidió ser un discípulo más, ¿cierto? Recordemos de que hay apóstoles y discípulos había muchos, ¿sí? De todas maneras, Lucas estuvo, ¿cómo se dice? Detrás de todas estas informaciones, porque él también las investigó. No solamente se quedó con lo que le contaban, sino que él investigaba y hablaba con las personas que habían estado ahí, ¿sí? Y también, ya después de todas estas situaciones que pasaron, él sí estuvo muy metido en todos los temas misioneros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él era uno de los compañeros con los que el apóstol Pablo se iba de misiones, ¿sí? Y era muy activo. Vamos entonces primero, antes de empezar con el libro de Lucas, vamos a irnos a dos pasajes. Vamos primero a Colosenses 4:14. Colosenses está antes de, después de. Gálatas, Efesios.
y Colosenses. Entonces dice, Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, vamos a leer desde el 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. No, es un poquito antes. Vamos a. Eso es como al final, cuando el apóstol Pablo está despidiéndose de la carta de Colosenses, empieza a dar saludos. ¿Cierto? Vamos a leer desde el 12. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, es decir, Lucas estaba en ese momentico con Pablo. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Y bueno, sigue dando saludos. Entonces vemos de que Lucas estaba siempre acompañando a Pablo, era uno de los que estaba junto con él cada vez que se iba de misiones. Sí, era una mano amiga en el ministerio. Sí. Y vamos a leer 2 de Timoteo 4:11. ¿Timoteo está antes o después? Después. Segunda de Timoteo 4:11. Dice, aquí, esta carta de Timoteo es bien chévere porque ¿quién era Timoteo? Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era un muchacho joven, Jovencito. ¿cierto? Que es lo que lo acogió como si fuera Eso. el padre. Y en este momento de la historia, ¿el apóstol Pablo estaba joven o viejo? Joven. No. Pues a ver, una cosa es viejo, estaba más mayor, pues, no estaba viejo, pues, que no se puede mover, ¿no? El apóstol siempre pudo mover siempre que lo dejaron porque al final le pudieron encarcelar. Sí, Timoteo era un hombre joven que creció como discípulo del apóstol Pablo, caminando en misiones, llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso y es un hombre importante. Eso, pero en ese momento de la historia resulta que ya el apóstol Pablo, al escribirle esta carta a Timoteo, hay una sección en la que como que se queja. ¿Sí? Porque dice, desde el versículo 9 del capítulo 4, dice, procura venir pronto a verme. Ojo pues, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ahí vamos viendo de que ese Demas que le había dado saludos por allá en Colosenses, en estas alturas, no, resulta que Demas abandonó. Sí, se tiró la toalla. Tiró la toalla. Pero Lucas no. Lucas permanece. Y vamos viendo que, o sea, la gente tira la toalla cuando las cosas van bien o cuando van como mal. Nosotros Tira la toalla. después tirar la toalla en cualquier momento. Generalmente cuando las cosas no van bien, la gente tira la toalla. Eso, y esas a veces son pruebas que Dios nos pone para ver de qué estamos hablando en serio o estamos cañando. ¿De qué está hecho? ¿Y qué clase de situaciones estarían pasando en esa época como para que haya sucedido un tema de eso? Porque Lucas fue lo suficientemente fiel, ¿cierto? Tanto al punto de que terminó escribiendo uno de los evangelios. Sí. O sea, Ojo, siempre, hermanos, hay que tomar en consideración que el primer siglo, o sea, los primeros 100 años para la iglesia fueron dramáticos, porque había persecución real, verdadera, contra los cristianos, contra misioneros, contra personas que dijeran, soy del camino, soy cristiano. O sea, la cabeza era objetivo. Entonces, los señalamientos, la persecución, era el orden del día. Ellos tenían que estar mucho más cuidadosos, pero el Señor los fortalecía. Y uno se admira de ver que frente a todas esas tribulaciones y todo eso, ellos permanecieron. Ellos no aflojaron, al contrario, cada vez crecía mucho más la fe y el amor al Señor, la dependencia, porque la espada estaba puesta.
Y la pregunta ahorita que les quiero hacer es, ¿y quién mandaba a matar a los cristianos? Mandaba a matar a los cristianos. ¿Quién? Bueno, Pablo era uno de esos, pero él se convirtió. Pero, ¿de quién, mejor dicho, quién era el que mandaba en esa época? Había un emperador, César, pero resulta que hay muchos. César era como decir, es un título, exacto, no es un nombre, sino que es un título. Entonces, vamos a ver un poco en la segunda parte, pues de cuál era el ambiente y el fondo histórico en el que este libro de Lucas es escrito, ¿cierto? Entonces, recordemos, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió, y cuántos, aquí no estamos haciendo un spoiler, pero pues eso ya todos lo sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo en ministerio el Señor Jesús? 3 años, ¿cierto? Y de esos 3 años, Él muere, resucita y va al cielo. Y nos deja a nosotros un mandato. Dice de ir a predicar y hacer discípulos a toda la nación. La gran comisión, ¿verdad? Bueno, incluso la tenemos, pero está Mateo, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 dice. Y que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exacto. Y bajo esa situación, él no les dijo, escriban en unos libros. No, eso es algo que va sucediendo. ¿Por qué? Por pura necesidad, ¿cierto? ¿Y qué sucede? En ese punto, ellos empiezan a predicar el Evangelio, y el Evangelio empieza a esparcirse, no solamente por la predicación, sino porque existe persecución. Y resulta que el persecutor principal, ¿cierto? La persona que era el que decía, no me voy a empezar a matarme cristianos, era el emperador Nerón, ¿cierto? Aquí vemos una estatua, porque todavía quedan, en esa época lo que hacían es que en vez de tomarle fotos a la gente, le hacían eran esculturas. Entonces, quedan muchas esculturas, la mayoría les quitaban la nariz, porque eso es un tema pues ahí que hacían. Entonces muchas de las esculturas que quedan hoy en día, la mayoría están sin nariz. Y este particular que hay una foto está con nariz, pero este señor se veía así, era como se veía. Y resulta que este emperador romano estuvo desde el año 65 más o menos, como hasta el año, no recuerdo leerlo, pero no lo escribí aquí. Entonces, el caso es que él estuvo reinando más o menos 30 años, y no, o sea, su reinado no terminó muy feliz tampoco, a él lo terminaron asesinando, como casi todos los emperadores romanos. Y resulta que este hombre era horrible. ¿Por qué? Porque él es muy famoso por un incendio que hubo en Roma, ¿cierto? Lo que dicen es que él se fue de Roma, mandó a que incendiaran Roma, pero para cuando la gente decía, no, eso fue culpa de Nerón, él dijo, no, fue culpa de los cristianos, y le echó la culpa a los cristianos, ¿sí? Y de cuenta de eso hubo más persecución hacia el pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, de persecución, es cuando se escribe el Evangelio de Lucas. También vemos lo siguiente, dice que, como veíamos ahorita al principio, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Resulta que de esos 4 evangelios, Juan es un evangelio que tiene una estructura, es decir, los temas que trata, los trata de manera como independiente, ¿cierto? Es como que Juan, cuando escribió su evangelio, él empezó de memoria a escribir como él posiblemente lo recordaba, Como lo vivió. y como lo vivió. En cambio, cuando vemos a Lucas, a Mateo y a Marcos, son lo que llaman evangelios sinópticos, ¿cierto? Estos 3 evangelios tienen una particularidad, y es que los 3 son muy parecidos, tanto así que si uno cogiera 3 libros y empezara a leer en orden los 3 evangelios, se va dando cuenta que son la misma estructura, o sea, van los mismos temas, más o menos en el mismo orden, ¿cierto? La única diferencia es que en uno y en el otro se tratan los temas con más profundidad a veces, o simplemente se saltan algunos pequeños temas que de pronto no le parecen tan importantes al autor en particular, ¿sí? Y esos 3 evangelios se llaman así, evangelios sinópticos, y son Marcos, Mateo y Lucas. De esos 3, por la forma como se llevan las cosas, se cree que el primero que se escribió fue el de Marcos, ¿cierto?
Y lo que se cree es que, y también por lo que dice particularmente el libro de Lucas, estos, lo que fue Mateo y Lucas, tomaron Marcos y dijeron, bueno, de esto ya se escribió, vamos a ampliar las cosas. Y es muy curioso porque del lado de Marcos es muy sencillo todo. De hecho, cuando por ejemplo se va a hacer evangelismo en comunidades, por ejemplo indígenas, ¿cuál es el libro que es más práctico para estudiar? Marcos. ¿Por qué? Porque como es tan cortico y va al grano, no se queda uno de pronto dando vueltas en tantos detalles que sí son importantes, pero que al momento de evangelizar uno podría decir, venga que eso lo puedo profundizar en el futuro. Ahorita lo importante es táctica. Entonces por eso Marcos, al hacer un libro un poco más sencillo y más cortico, sirvió como base para lo que sería Lucas. Entonces Lucas se enfoca en los gentiles, es decir, las personas que no son judías. En cambio, Mateo se enfoca y ahonda en detalles que, por ejemplo, cuando uno mira, si tienen su Biblia ahí, vamos un momentico a mirar cómo comienza el libro de ¿cómo se llama? De Mateo. ¿Cierto? Empieza con genealogías. Pero empieza con unas genealogías larguísimas. ¿Por qué? Porque resulta que para los judíos la genealogía es muy importante. Entonces, esa es claro, pero no es como decir ay, que es que este era hijo de David. Sí, pero a ver, muéstrame pues cómo. ¿Cierto? Entonces, el libro de Mateo empieza un detalle así minucioso de cositas. O a veces cuando da detalles, sobre todo por ejemplo temas de los sacrificios o cosas así que son muy de judíos. Entonces son puros detalles que para un judío era muy importante conocer. ¿Cierto? En cambio, cuando vamos y miramos el libro de Lucas, él también empieza con genealogías, pero no a esa minucia y a ese detalle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para el gentil, para el griego, pues decimos griego, pero realmente el griego se refiere a personas que no eran judías, ¿cierto? Porque en esa época, pues uno dice griego, pero en realidad eran de cada región. Habían personas que eran de lo que en esa época se llamaba Asia, pero Asia es lo que hoy en día sería Turquía. O habían romanos, que son los que ahorita están en Italia, o habían egipcios, que eran los que estaban por el lado de Alejandría. Pero ¿qué sucede? Como todo eso era un imperio, resulta que antes de que los romanos fueran los que mandaran, hubo un imperio antes de ellos, que fue el imperio antes de los romanos, antes de los griegos, griegos, que han influenciado mucho a una. Claro, y los griegos tenían una particularidad. Ellos llegaban, conquistaban y directamente hacían algo que se llamaba helenizar. ¿Qué significaba helenizar? ¿Cómo? Helenizar. Helenizar. La helenización es ese proceso en el cual la cultura griega empezaba a permear la cultura de esas regiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la manera de escribir de toda esa época? Bueno, ¿cuál era el inglés de esa época? El griego. Todo el mundo sabía griego. Ya sabía leer o hablar griego. Porque claro, como el imperio griego había conquistado toda esa región, puso en cada lugar donde iba gente que le enseñaba a los demás cómo hablar y cómo escribir griego. Cada sitio al que ellos llegaban construían un estadio, construían toda una ciudadela, una polis que llaman, ¿cierto? Que era básicamente una ciudad al estilo griego. Entonces cuando por ejemplo la gente hoy en día se va a las ruinas de puras ciudades que son antiguas, en todas llegan y dicen, esta se parece a todas. ¿Por qué? Porque es que los griegos dijeron, vamos a construir todo igualito, ¿cierto? Y ellos culturalmente fueron mucho más fuertes. Claro, entonces cuando ya el imperio griego declinó y el imperio romano reconquistó todo eso que ya los griegos habían conquistado, se encontraron con que es que ya la parte cultural, ya toda la parte intelectual ya estaba hecha. Entonces los romanos no fueron bobos, ellos dijeron, pues si todo el mundo habla griego, nosotros también vamos a hablar griego. E igual, cada región tenía su idioma, pero con el griego todo el mundo se entendía. Entonces, claro, bajo esa situación vemos de que Lucas era el evangelio
Y de hecho todo el Evangelio está escrito en griego. O sea, todos los libros del Evangelio están escritos en griego. Porque esa era lo que llaman lingua franca, ¿cierto? La lengua franca de hoy en día es el inglés. Yo puedo saber español, pero si me voy para la China y quiero conversar con alguien, yo voy a quedar como, yo no sé chino. Yo le puedo decir, hello, do you speak English? Y de pronto me aparece alguien que habla inglés. O si me voy para, no sé, si me voy para otro país así bien raro, en Europa, por ejemplo, la gente pasa de un país a otro muy fácil. Entonces uno está en España y habla español. Y se va para Francia y entonces allá le hablan francés. Y se va para Alemania, allá es muy difícil. Entonces, si usted medio sabe el tipo de inglés, como mínimo pregunta cuál es la hora, dónde queda el baño y cualquier cosa. Con un poquito de inglés uno ya se viene. Entonces lo mismo sucedería en esa época, pero el lenguaje principal era el griego. Por eso es que todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Listo, y volviendo al tema de Nerón, ¿cierto? Nerón fue un perseguidor de la iglesia. Y esa persecución tuvo unas repercusiones bien interesantes. ¿Cuáles fueron las persecuciones? La persecución es como algo malo y bueno a la vez. Porque, o sea, ¿quién finalmente permitió que hubiera persecución? Dios. Con un propósito. Sí, siempre hay que tomar en cuenta, hermanos, algo, y es que el pueblo judío, y más aún la iglesia, siempre se vio abocada por la influencia del imperio romano, y que hay emperadores romanos que hicieron cosas desastrosas, hablar de un Herodes, hablar de Nerón. Es que el nombre de Nerón ya no le lo ponen sino a un perro. Yo no sé quién quiere ponerle a un hijo el nombre de Nerón, nadie. Es porque identificaban algo que hicieron contra la misma iglesia, cosas muy horribles. El Señor permitió hacer eso, permitió que eso pasara, y para la iglesia eso que era una afectación, en cierta forma se convirtió en algo sorprendentemente que hizo fue crecer la fe de los cristianos. Porque uno diría, es que los están persiguiendo para matarlos, entonces nadie quiere ser cristiano. No, al contrario, la gente decía, un momento, es que hay un mensaje, y hubo fidelidad de unas personas, y por la fidelidad de esas personas es que hoy estamos. Pero la realidad del contexto del desarrollo de los evangelios es que hay una influencia y una afectación cultural muy grande, muy grande. Y entonces con eso pasamos al tercer punto de la clase de hoy, que es cuál es el propósito del evangelio, en particular de este evangelio de Lucas. ¿Sí? Y para empezar, entonces vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer el primer capítulo del Evangelio de Lucas y el versículo 1. Y este libro empieza de una manera muy interesante. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿quién era Teófilo? Resulta que Teófilo, no sabemos quién era Teófilo, ¿cierto? O sea, no es como que había un fulanito muy famoso que se llamaba Teófilo, ¿no? Pero vemos de que el apóstol, el discípulo Lucas había dicho como: venga, oh excelentísimo Teófilo, te estoy escribiendo esto por una razón, ¿cierto? Vamos un momentico, más adelantico, a el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer también el principio del libro de Hechos. Dice, Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces vemos de
Ustedes saben de que en la Biblia generalmente a los nombres hay que pararles bolas porque uno tiene que ver que esos nombres tienen unos significados. Resulta que Teófilo es la unión de dos palabras en griego. La primera es Teos y la otra es Filo. Resulta que Teos significa Dios y Filo es como la misma palabra de la cual sale familia, de la cual sale fileos, que es un tipo, es el amor que tiene uno por su familia. Entonces, o por ejemplo, bueno, no recuerdo de otra familia que tenga filos, pero el caso es que Teófilo viene siendo o significando es alguien que ama a Dios. O sea, Teófilo vendría siendo aquel que ama a Dios. ¿Sí? Y claro, o sea, si nosotros somos cristianos, nosotros amamos a Dios. Amén. Entonces, ¿eso qué significa? Que este libro es como si fuera escrito para nosotros. Somos pequeños teófilos. O sea, personas que amamos a Dios. Es que siempre cuando vemos la Biblia, sabemos que tiene un destino. Sí. Hermanos, es como cuando yo leo Timoteo. Entonces dice, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Personalmente yo digo, no, esa carta se la escribieron para Luisca. Entonces yo digo, carta a Luisca, ¿por qué? Porque todo lo que hay ahí es para mí. Ahora, acá es guiado por el Espíritu Santo. Recordemos como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, todo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces siempre hay que saber que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. No es que al fulano o al verano se le perdió el bombillo y fue y escribió esto o aquello, sino que son inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Y por eso permanecen. Exacto. Entonces vemos de que la persona que va a dirigir este tratado somos nosotros, ¿cierto? Somos aquellos que amamos a Dios. Entonces, siempre que estemos leyendo todo este evangelio de Lucas, pensemos, es que Lucas se tomó el trabajo para que esta información me llegara a mí, ¿cierto? Para que a mí me queden claras las cosas. Vamos a volver a leer, pero pensando cada uno de nosotros. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y recordemos, aquí en paréntesis, que entonces ya por ejemplo el libro de Marcos ya existía, o sea, alguien ya había tratado de hacer eso. Es posible que Marcos, no solamente existía, sino también el libro de Marcos, porque también ya se había escrito. Entonces para Lucas dijo, venga, muy chévere todo eso, pero aquí hay unos detalles que como que me faltan, ¿cierto? Porque él, como ya había podido hablar con gente que se había estado al lado de Jesucristo, decía, ve, y esa historia está como que hace, o sea, deberíamos también meterla dentro de lo que se cuenta, porque recordemos de que el evangelio fue de manera oral, ¿cierto? Sí. O sea, Dios mandó, Jesucristo antes de ascender, mandó que todos teníamos que predicar, y eso se pasaba de boca a boca, ¿cierto? Y es en ese proceso de persecución cuando se empieza a ser necesario el escribir todas estas cosas para que se pudiera mantener en el tiempo. Si fuera oral, eso, había un riesgo de que eso se volviera un teléfono roto, ¿sí? Y de hecho, parte de las cosas que el apóstol Pablo siempre trataba de evitar, y en sus cartas se nota, es que salían personas con enseñanzas que no eran, y entonces de cierto modo tergiversaban las enseñanzas con filosofías, con cosas que no eran, ¿cierto? Entonces el escribirlas permite que se puedan enseñar, que se puedan estudiar, que puedan pasar en el tiempo. Claro, y hay un canon, hermanos, hay un canon del Antiguo Testamento y hay un canon en el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento, todos estos libros que nosotros tenemos hoy han sido revisados, mirados a través de diferentes personas. Entonces, en la historia de la Biblia no ha de faltar el que quiera adicionar libros, pero ahí hay que tener especial cuidado, ¿sí? Porque el libro, por ejemplo, este libro forma parte integral del canon del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Tienen una unicidad, o sea, no se contradicen.
porque han salido algunos libros y entonces son más fábula o son más historia y hay gente creyendo en fábulas. Cuando nosotros leemos una porción como esta, es palabra de Dios, y eso es la convicción que tiene que tener el cristiano. Hermano. Una característica que me llama a mí mucho la atención es la forma como Pablo intercambia conocimiento, porque mire Timoteo, primera y segunda de Timoteo, cómo lo adoctrina, cómo le enseña, y hay algo que es muy particular, y es que lo anima. Anima, y entonces por eso es que dice, no, es que en el libro, es que el apóstol Pablo tiene su Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que espera uno, por ejemplo, de un pastor o de una persona que lleva un ministerio? Lo que espera es que tenga un Timoteo, ¿sí? Que le enseñe todas las cosas, la palabra de Dios como está escrita, que lo pueda ayudar, que sea un aliento, porque de eso se trata esas cartas que quedan escritas ahí, es del mensaje que el Señor quería que a través de X hombres de Dios perduraran, para que los demás que vienen atrás aprendan cómo deben ser las escrituras. Exacto. Y hay otro detalle. Pensemos lo siguiente: si en el inicio de la iglesia, ¿cierto?, la predicación se realizaba era a judíos, perfecto, a judíos que estaban en lo que ya habíamos visto, que era la diáspora, ¿cierto? Eran los judíos que habían sido esparcidos por todas partes. Y de ahí ese evangelio terminaba llegando a los gentiles, ¿cierto?, a todo el resto de personas que no eran judíos, ¿cierto? Obviamente nosotros caemos ahí, porque ninguno de nosotros es judío. ¿Y qué pasaba? Resulta que estas personas llegaban con dudas, porque es como, yo estoy leyendo los evangelios que posiblemente llegan escritos ahí, y había cosas que no entendían, porque no era su cultura. Así como para nosotros ahorita por conocimiento, que estudiamos, sabemos algunas cositas de la cultura de los judíos. Pero ¿qué pasa? Esa no es nuestra cultura. Para nosotros esas cosas como que nos van y nos vienen. Que es que, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar con una muchacha que ella sí es judía, ¿cierto? Y me daba mucha risa que tiene una cantidad de, ¿cómo se dice?, como de cosas. Pues, por ejemplo, un cuchillo. Yo iba a pasar un cuchillo y ella me decía, no me lo dé, póngamelo en la mesa que yo lo cojo. Pues como cositas, ¿cierto? Como bobaístas. O cosas de ese estilo. Entonces, son cositas que no son nuestra cultura, pero son cosas que los judíos tienen. Y que seguramente, cuando uno vaya a estudiar los otros evangelios, para el judío es como muy natural una cosa, pero para nosotros que no somos gentiles, ¿cierto?, no. Y Lucas se toma el trabajo de explicar muchos de esos detallitos o de darle el énfasis que requieren cosas para ese público que no son judíos. Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo a medida que estudiemos este libro de Lucas. Pero lo principal es que Lucas, por su labor misionera, sabía de que el evangelio estaba hecho para todos, no solo para judíos, sino también para nosotros los gentiles. Y el objetivo, el propósito principal de este evangelio era que pudiera llegar a todo el pueblo. Y una expresión que dice a griegos y no griegos. Griegos y no griegos. ¿Y en dónde está esta expresión? Hay una expresión así que dice, o sea, tanto a unos como a nosotros, ¿sí? Sí. Se les enseñaba la palabra. Y sigamos leyendo, versículo 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, claro, el evangelio empezó oral, ¿cierto? Y Lucas se toma el trabajo de tomar todas esas como historias y todo ese conocimiento que se iba pasando de boca en boca, ¿cierto? No, es que Jesucristo hizo tal cosa. No, un día que estuvo en el templo y tal. Y es como todas las historias el que las vivió las sabe. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi abuela me cuenta muchas historias y yo me las sé, ¿cierto? Pero si yo tuviera que sentarme a escribirlas, me va a ser un poco más difícil porque ella me las cuenta como en desorden. Y a mí me toca como, bueno, ¿y cuántos años tenía mi mamá cuando eso pasó? O sea, que más o menos por esta época.
Y mira que mi abuelo ya se había ido para Estados Unidos. Sí, entonces eso tuvo que irse más o menos por esa época. Y entonces, y usted todavía estaba en Itagüí. No, entonces eso es un poco más atrás. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo, mi abuela la conozco. Y esas historias, pues me toca contarlas. Lucas hizo eso con todos los hermanos que habían tenido la oportunidad de estar con Jesucristo. Sí. Y ojo, porque había forma de confrontar esa verdad. Claro, porque había muchas personas. Sí, vea, yo hace algún tiempo hice un escrito de mi familia y mi mamá se acercó y me dijo: ¿usted quién le dijo tantas mentiras? No, puede pasar eso. ¿Y a usted quién le dijo tantas mentiras? Y yo, ¿cómo así? No. ¿Y a usted quién dijo que su abuela se llamaba así? Yo le puse ese nombre. Yo hice tal cosa. Ya, se mete uno en un problema. Cuando nosotros miramos, la palabra de Dios es confrontada, porque hay quienes en ese momento podrían decir: eso es así o no es así. ¿Saben qué es lo triste, hermanos? Encontrar que hoy, en el tiempo actual, hay personas que quieren mentir, desmentir, demeritar y decir que no a cosas que ya hubo testigos, o sea, hubo gente que puede corroborar, no solamente a nivel bíblico, la misma historia lo corrobora. Entonces, un hombre como Lucas, que tiene una profesión, es un médico, en forma muy cuidadosa, toma en consideración diferentes aspectos. Hay que leerlo, claro, hay que leerlo. Y esto se tiene que volver verdad en el corazón del creyente, porque lo que estamos leyendo es verdad. En la historia es el recuento. No sé si les pase. A veces hay cosas de la palabra de Dios que yo digo: es que deberían haber escrito más. De muchas cosas, y digo: pero no las escribieron. Ahí está. Sí. Y versículo 3 del capítulo 1 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Para que, ojo pues, entonces aquí viene como el sello, o sea, el por qué está esto escrito de esta manera, porque él introduce el libro diciendo que hizo una investigación muy profunda y juiciosa. Dice, y ojo pues, es un mensaje para nosotros, para cada uno de nosotros. Dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, en nuestra vida como cristianos, nosotros vamos a estar escuchando, nos van a decir muchas cosas. Y en internet, ahorita que está en YouTube, van a salir muchas predicaciones de mucha gente diciendo una cantidad de cosas. Posiblemente algunas muy buenas y otras posiblemente no tanto. Pero ¿cómo vamos a saber si sí o no? Porque tenemos nosotros mismos que trabajar el tiempo y estudiar la palabra, no tragar entero. Claro, es que hay algo, y es que todo debe ser pasado por un filtro. Y la vida espiritual, en la vida espiritual de toda persona, el filtro es la Biblia. No la opinión de lo que dice fulano, perano, o tal religión, o tal pastor dice esto, no. Vaya, mire qué dice la palabra de Dios. Porque el filtro, el metro es la palabra, no hay otra. No hay otra forma. Si alguien se expone a irse a otro filtro, a otro metro, a otro parámetro, entonces se va a desviar y se va a equivocar. Listo. Esta es la introducción al libro de Lucas, ¿cierto? Entonces, como aplicación de estudio, hay tres cositas que quisiera que tengamos bien presentes. La primera es que los tiempos cambian, pero la palabra permanece. Y el hecho de que la palabra permanezca es bueno, porque entonces podemos estar seguros de que lo que está escrito es lo que pasó. ¿Sí? O sea, esto no es como que, es que salió una nueva cosa. No, es que la Biblia es la Biblia. Eso se mantiene y permanece. La segunda es que cada cristiano debe conocer las verdades reales de la Biblia, no quedarse con lo que oyó, sino también estudiarlo e investigarlo. Pero entonces, Lucas es un libro que es el resultado de tomarse el trabajo de buscar, de indagar, de hacer un compendio, de tener las cosas lo más claras posible. Hermanos, si en algún momento nosotros nos sentimos confundidos, no entendemos algo, no podemos quedarnos con esa idea. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que averiguar y encontrar qué es lo que realmente la palabra de está queriendo decir. Y ahí viene la tercera, dice: ¿qué quiere decirme Dios hoy? ¿Cierto? Cada vez que vamos a estar estudiando este libro durante los próximos meses del libro de Lucas, siempre pensemos, ¿qué es lo que Dios
quiere decirme con eso que estoy estudiando el día de hoy. Entonces, hermanos, con eso pues terminamos la clase de hoy.